La libertad es básica para cualquier sociedad que quiera considerarse democrática. Y esas libertades fundamentales son como, por ejemplo, la libertad fundamental de conciencia. Y dentro de esa tiranía fue muy puntual cómo es que fue desmontando las libertades fundamentales como las que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque el régimen nazi decidió que los hijos no eran de las familias, sino del régimen nazi. A ver, a mí me parece que es muy claro que las libertades fundamentales configuran un orden político, particularmente poniéndole límites al poder del Estado, al poder de los gobiernos. Si viene una persona, pues estos grupos, por ejemplo, de la dichosa transexualidad, y me dice, yo me autopercibo mujer. Sí, pero yo lo que estoy viendo es a un macho adulto de la especie humana. Entonces, fíjate cómo es curioso que son los grupos que más dicen apelar a la laicidad del Estado los que más utilizan el Estado para imponer una creencia. Sí, ese es el gran problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nos da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente. El día de hoy vamos con nuestro cuarto tema de nuestro podcast del Frente Nacional por la Familia Aguascalientes. Y hoy tenemos invitado especial que es Rodrigo Iván, el presidente del Frente Nacional por la Familia, y nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de qué son las libertades fundamentales, porque pues en nuestras manifestaciones, en nuestros eslogans, bueno, es una bandera que siempre traemos muy bien alzada, las libertades fundamentales, pero muy probablemente mucha gente no entiende del todo qué significa, ¿no? Porque es más fácil entender la vida, la familia, pero ¿de qué se trata este tema de las libertades fundamentales? ¿Nos podrías explicar un poquito más, Rodrigo Iván? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el Frente Nacional por la Familia ubica que hay tres pilares para toda sociedad, que es la vida, la familia y las libertades fundamentales. Y esto es muy claro porque sin respeto al derecho fundamental a la vida, sin el cual pues no tenemos ni siquiera la posibilidad de discutir, ya ni siquiera decir disfrutar ningún otro derecho, pues sin vida pues no hay paz, no hay posibilidad alguna de tener paz. Por lo tanto, como si queremos la paz, pues luchamos por la paz. En segundo lugar es la familia como esta comunidad en donde se vive la complementariedad que antropológica, orgánica, fisiológica y hasta psicológica y espiritualmente, esa complementariedad es fecunda y por lo tanto hace que se dé la intergeneracionalidad, los papás que procrean y cuidan a sus hijos. Y si no se cuida, si no se respeta la familia, no hay posibilidad de que haya desarrollo. Y como nosotros si queremos desarrollo, apoyamos esto. Y tercero, que es el que nos toca profundizar más el día de hoy, que son precisamente las libertades fundamentales. La libertad es básica para cualquier sociedad que quiera considerarse democrática. Cuando se anula la libertad, eso ya no puede llamarse democracia y por lo tanto estamos hablando de tiranías, dictaduras y como nosotros sí queremos democracia, defendemos las libertades fundamentales y esas libertades fundamentales son como, por ejemplo, la libertad fundamental
de conciencia, la libertad fundamental de expresión, la libertad fundamental de asociación, la libertad fundamental de participación en la configuración de la democracia en donde uno esté, tanto de sus leyes, sus políticas, los procesos democráticos en general, y de manera muy, muy puntual, dos que son muy vinculadas a la cuestión de la familia, que es la libertad de los padres para educar a sus hijos acorde a sus convicciones éticas y religiosas. Y dos, la libertad para poder vivir y expresar la fe religiosa y hacerlo además en familia, ¿no? Y precisamente vemos que estas libertades, así como la familia y la vida, están siendo fuertemente atacadas. Así es. Y bueno, también especialmente la de expresión, ¿no? También a veces en las redes sociales vemos esa censura. Bueno, por ejemplo, ahorita con la nueva escuela mexicana, también es como que muy marcado el adoctrinamiento que se quiere. Yo me quedé sorprendida en una de las páginas de, si no estoy mal, de Quinto, donde habla de la familia y ya describe a la familia como que debe de ser como un órgano del gobierno que debe de transmitir todo aquello que no vaya contra los derechos humanos. Algo así que yo me quedé, híjole, esto está muy tiránico, pero también, ¿por qué considerar que la libertad de credo, de educación, de expresión y de conciencia son elementales para vivir en una verdadera democracia? Mira, yo creo que la historia es madre y maestra. Las Naciones Unidas nacen a partir de una carta que vino a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la cual se da una subsiguiente declaración de los derechos de la infancia. Ahora, es relevante esto porque, por dos cosas. Primero, es muy relevante porque se dan estos contenidos en estos documentos tan importantes y en la creación o origen, pues, de la entidad intergubernamental más grande que hay en el mundo. Y dos, por lo sorprendentemente aberrante que es el manejo que la burocracia de esa entidad intergubernamental está haciendo hoy en día, precisamente en contradicción plena con lo que le dio razón de ser y es sobre lo cual podría tener alguna justificación. Abordando lo primero, en la Segunda Guerra Mundial, se da no solo el hecho de la muerte de muchas personas por el enfrentamiento de ejércitos, sino que en la causa de esta guerra mundial está el desbordamiento de un régimen tiránico que comenzó siendo o teniendo un acceso democrático, llega al poder, desmonta la democracia para instalar una tiranía. Y dentro de esa tiranía fue muy puntual cómo es que fue desmontando las libertades fundamentales como las que hemos mencionado. Y ahí pongo un ejemplo muy concreto, la cuestión de la infancia, la educación y la familia. ¿Por qué? Porque el régimen nazi decidió que los hijos no eran de las familias, sino del régimen nazi. Procedió a desplazarlos para directamente el régimen adueñarse de los hijos a través de la educación. Todavía existen, pues, estos libros de texto del régimen nazi que obviamente no educaba a los hijos, sino que los manipulaba para convertirlos en activos
de ese régimen con esa ideología sumamente adversa al respeto de la vida, de la familia o de la libertad. Y precisamente esa aberración, ese horror, dio pie a que los países acordaran, a pesar de diferencias de historias, de culturas, de geografías, en ciertas cosas básicas. Cuando un régimen como el nazi decidió, teniendo ya el poder en su país, que se valía eliminar a grupos completos de seres humanos, retirarles a contentillo la humanidad misma, como pues a judíos y otros, eso fue una cuestión pues de alarma para los demás. Y cuando vemos que Naciones Unidas hoy en día está incurriendo exactamente en aquello que se quería evitar, es gravísimo, gravísimo. Está incurriendo en lo que un régimen tiránico contrario a la vida hacía a mediados del siglo pasado. Y entonces es de suma importancia para poder defender o recuperar la democracia en nuestros países, el decirle no a esas prácticas antipolíticas, antipoblacionales, de querer ir coartando, cancelando las libertades de credo, de educación, de expresión, de conciencia. Lo que está haciendo las Naciones Unidas cada año al decir que no se debe poner ningún obstáculo a las terapias de afirmación de las nuevas identidades de género de la infancia, y que los malos de la película son aquellos que critiquen o se opongan a que los niños tengan, le llaman ellos, cirugías de afirmación, cuando en realidad son amputaciones de miembros sanos que van no solo a lastimar, sino a atrofiar y a generar un daño permanente e irreversible en menores de edad. O lo que acaba de pasar en el Pacto por el Futuro, en donde dicen que hay estas cosas de la desinformación. Le llaman desinformación a todo aquello que no se alinee subordinadamente a lo que ellos quieren imponer, y que por lo tanto Naciones Unidas debe tener la información digital de absolutamente todos en todo el mundo. Es un despropósito mayúsculo, porque además pretenden que se le quite dinero a los países para que los pasen a amolar con estos planes y estas agendas. Esto es terrible, eso no se debe valer, y por eso nosotros tenemos que activarnos y defender nuestras libertades para poder conservar nuestras democracias. Sí, Rodrigo, hace 4 años, bueno, en la contingencia global, ¿verdad? Pasada que tuvimos, recibimos un fuerte ataque a todas nuestras libertades fundamentales, como la de tránsito, de trabajo, de consentimiento informado, aún de expresión por opinar sobre este tema. A la fecha todavía hay ciertas palabras que uno debe de evitar en las redes sociales si no quiere ser censurado, ¿verdad? Y también sobre cierto, incluso de decisión, ¿verdad? Sobre cierto tratamiento inyectado en el propio cuerpo, de normalizarse el comportamiento de las autoridades en contingencias de salud, alertas de género, emergencias climáticas, todo esto que se inventa últimamente en Naciones Unidas. Eh, ¿Cómo podríamos defendernos ante estos extremos citados? O sea, que pareciera que nuestros gobiernos se subordinan y nuestras libertades, pues, ¿dónde quedan, no? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo creo que es muy importante
Y por eso desde el Frente Nacional por la Familia defendemos y promovemos lo que es la ciudadanía de la familia. Una de las cuestiones que están globalmente extendidas es que hay muy poca participación cívica, tanto por un modelo que eh, desliga a las personas unas con otras, como por los altísimos grados de corrupción que hay en las autoridades, por más democráticas que se digan, se da un repliegue de la gente y por lo tanto una no participación en la configuración de la cosa pública. La cosa pública termina siendo una cosa privadísima de unos poquititos. Estaba viendo la lógica de la configuración de este pacto del futuro de Naciones Unidas y termina siendo un grupúsculo de 70 y tantas personas, pues las que van a decidir cómo van a vivir, comer, hablar, comunicarse, bueno, a niveles ridículos, todo el mundo, porque si no te alineas a lo que esto se les ocurre, cae la cancelación y la persecución. Entonces nosotros lo primeritito que tenemos que hacer es ejercer nuestra ciudadanía y no por razones meramente individuales, que también son válidas, sino también y sobre todo porque somos familia y nos interesa cuidar a nuestra comunidad, porque todos somos hijos, todos somos hermanos o padres o madres o tíos, y por lo tanto tenemos que salir de esta desidia, de este miedo, de este enojo que paraliza y proceder a actuar cívicamente exigiendo que se configuren las leyes, las políticas en bien de la población. Y segundo, Alexander Solzhenitsyn era muy claro cuando decía, desde que estaba en la Unión Soviética, que se tenía que al menos lograr una cosa, hacer que uno mismo no viva en la mentira. Esto que ha generado una gran obra de un gran autor que es Dreher, que se llama Do Not Live by Lies, no viva según la mentira, es esta última defensa de nosotros mismos, no tragarnos eso en nuestras comunidades, con nuestras familias, con nuestros amigos, con quienes hemos decidido hacer asociación cívica como lo que es el frente mismo, decidir no vivir según esas mentiras. La verdad es que estamos viviendo tiempos orwellianos en donde Naciones Unidas y los gobiernos abyectos que se someten a ellos, como en parte ha sido este sexenio, y tenemos que estar muy pilas para que no se dé en el siguiente, se da este afán de la neolengua que inventa palabras mentirosas, trata de borrar aquellas que son verdad y crea, inventa nuevos delitos que son delitos incluso de expresión. O sea, uno ya no puede decir lo real y eso es terrible. Por lo tanto, no vivir acorde a la mentira jamás, tratar de ejercer la ciudadanía y por lo tanto que nuestras familias sean ese núcleo principal de resistencia. Así es, muchas gracias, Rodrigo. Y en efecto, eh, no claudicar de la verdad, como dices, pero generando también esa de boca en boca, ¿verdad? O sea, no guardarnos la verdad para nosotros, o sea, sino que tenemos que proclamarla desde nuestros pequeños círculos y en la sociedad entera, porque esto nos perjudica a todos. Pues muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por tu espacio. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras que nuestra audiencia escuche? Pues sí, quiero dejarles un mensaje fuerte y claro. La verdad importa, importa y mucho.
importa para uno, importa para nuestra familia, importa para nuestra sociedad, entonces a decirla y a defenderla. Así es tiempo de valientes, ¿verdad? Pues Así es. bueno, muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos y bueno, volvemos al estudio para continuar hablando de las libertades fundamentales. Sigan conectados. Gracias. Y bueno, pues volvemos aquí al estudio. Aquí tenemos a Alan Capetillo y a Dania Moreno que nos van a estar acompañando. Y bueno, Alan, de lo que nos comentaba Rodrigo Iván, ¿tú quisieras agregar algo referente a las libertades fundamentales que crees que nos hace falta profundizar? A ver, a mí me parece que es muy claro que las libertades fundamentales configuran un orden político, particularmente poniéndole límites al poder del Estado, al poder de los gobiernos, dado que establecen esferas en las cuales los individuos y las familias pueden desarrollarse sin que haya una coacción o una limitación indebida por parte del Estado para imponer algún proyecto ideológico o político. En ese sentido, se establecen naturalmente y delimitan los alcances de la estructura misma del gobierno, de la política, del Estado, lo que se puede hacer. Si te fijas, cada una de las libertades fundamentales está muy relacionada con la libertad propia del individuo, con la capacidad de autodeterminarse, ¿no? Con la libertad de expresión, con la libertad de creencia, con la libertad de asociación, que en última instancia tiene que ver con el albedrío. O sea, tiene que ver con la capacidad de todos los individuos para pensar distinto, ¿sí? Y en ese sentido, en las diferentes materializaciones que tienen, otra vez expresión, asociación, libertad de educar a los hijos, por ejemplo, que es otra forma también de, oye, yo tengo mis ideas, puede ser que otras familias tengan las suyas, pero cada uno va a educar a sus hijos en atención a sus propias convicciones, de forma tal que nadie, ni otras familias, ni mucho menos el Estado, podrá venir a imponerme una única forma de ver el mundo. Entre otras cosas, porque el Estado, y esto les gusta mucho a los feministas es decirlo, pero luego no lo entienden bien, el Estado tiene esta idea de la laicidad como una neutralidad ideológica, ¿no? Si es un orden político, sí, pero ese orden político no puede tomar partido en ningún sentido. Y será la sociedad en su libre devenir la que establecerá cuáles serán las condicionantes de la cultura, cómo se desarrollarán los individuos en atención a las elecciones que tomarán o no, cómo se configurará en su conjunto la sociedad, pero sin que haya una fuerza política o ideología que quiera imponer una sola directriz. Por eso son libertades fundamentales. Y parece, Alan, que como que entre más, cada vez el Estado se vuelve más invasivo hasta en la intimidad de la gente, ¿no? Hasta en el pensamiento, hasta en hasta por ejemplo, eso que es eh, la, como todo eso que se han inventado, el libre desarrollo de la personalidad. O sea, todo, llega un momento en el que pareciera que quisieran moldearte a cierta forma, cuando parece que te están ofreciendo más libertades. Sí, hay una perversidad en el uso de determinados conceptos que viene particularmente de estas filosofías posmodernas que hablan de la supuesta deconstrucción y de alguna forma pontifican una subjetividad radical, que además esa subjetividad radical de los individuos lo que hace es destruir esto de lo que habló Rodrigo Iván, que esta es mínima idea de verdad, porque ya ni siquiera me permite tener un juicio crítico propio respecto de qué es lo que estoy viendo o no viendo, sino que me imponen una subjetividad ajena a la mía y me piden que me subordine a ella, negándome cualquier capacidad de agencia, de determinación, juicio crítico, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Si viene una persona, pues de estos grupos, por ejemplo, de la dichosa transexualidad, y me dice, yo me autopercibo mujer. Sí, pero yo lo que estoy viendo es a un macho adulto de la especie humana. No, tú tienes que autopercibir, tú tienes que percibirme como yo digo que me autopercibo. Ah, entonces tú me estás negando el derecho a percibir la realidad, el derecho a tener libertad de pensamiento, el derecho a manifestar lo que pienso, ¿sí? Y en ese sentido estás restringiendo mis libertades fundamentales y además apelas a que el gobierno venga y me sancione si yo no comparto tu particular ideología. Eso naturalmente es un proyecto político, eso implica una apelación a un proyecto político que es totalitario en el sentido de que trata de incidir hasta dentro de la psique misma de los individuos para determinarles una creencia.
Y un sentimiento, Y que ahorita está y mañana quién sabe. basado además en sentimientos. Fíjate cómo es curioso que son los grupos que más dicen apelar a la laicidad del Estado, los que más utilizan el Estado para imponer una creencia. Sí, ese es el gran problema. En el caso de quienes defendemos la vida, la familia, la libertad religiosa o las libertades fundamentales, estamos apelando a la libertad de cada individuo para creer o no creer lo que quiera. Pero estas personas luego tratan de imponerte sus creencias como si fuera una verdad que tienes que asumir de forma absoluta, ¿no? Y por toda la fuerza del Estado, Y ¿verdad? con Por la toda fuerza la del Estado. estructura. ¿Y qué consecuencias se pueden desencadenar si no se nos respetan las libertades fundamentales? Porque eh, ya tenemos muchos ejemplos, ¿no? De hoy en día. Así como que no. Bueno, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, tiene la consecuencia de la pérdida misma del acuerdo político básico en el cual articulamos la convivencia. Es decir, nosotros convivimos con base en esta idea de respetarnos unos a otros, esta autonomía mínima, esta capacidad de autodeterminarnos. Cuando esto se niega, suceden dos cosas: o hay un conflicto abierto y radical donde intentan todos imponer a otros por la vía de la violencia sus particulares creencias, puesto que ya no hay libertades fundamentales. Entonces lo que hay es una lucha por ver quién puede imponerle a los demás sus creencias, ¿no? O por otra parte, o puede llegar a haber un proyecto ideológico tan hegemónico que se convierte en una espiral del silencio, donde todo mundo asuma una mentira o finja creer en una mentira con tal de no meterse en problemas con quienes controlan esta narrativa o esta ideología o quienes la han de alguna manera monopolizado con una supuesta superioridad moral que además reclama la violencia del Estado para respaldarse, ¿no? Eso es algo que tenemos que naturalmente combatir y no dejar que colapsen las libertades fundamentales, porque son la base de nuestro orden político, podríamos decir liberal, occidental, cristiano, todo viene de allá finalmente, ¿no? Pues la evolución última del pensamiento cristiano, pero también del pensamiento liberal, ¿sí? Del pensamiento liberal que muchos pensarán que entra en contradicción con el cristianismo, pero no es una evolución del mismo. Y de hecho sí es muy peligroso someternos mentalmente para no tener problemas, ¿no? Porque te vas autodestruyendo, te vas anulando y esto te va a generar grandes problemas hasta psicosociales. O sea, es decir, dejas de ser tú, dejas de ser tu esencia para subordinarte a un pensamiento con tal, por ejemplo, de no perder el trabajo, con tal de, mejor no me busco problemas, pero incluso esto fragmenta hasta la misma familia, ¿sabes? O sea, porque Al individuo al mismo individuo le mismo. niega la autoestima, porque básicamente lo que le está negando es eficacia a su capacidad cognitiva para percibir la realidad. Vivo en Sí, una disociación constante entre lo que yo pienso y lo que me dicen que tengo que pensar, sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y por lo tanto esto me genera naturalmente un problema de autoestima, una crisis de identidad, genera un Una individuo desorientación total. total y en última instancia un nihilismo, una pérdida de sentido, puesto que nada tiene sentido, puesto que todo lo que yo pienso resulta que en la narrativa que me imponen a mi alrededor no tiene sentido, porque lo que me están imponiendo es una subjetividad o una narrativa por parte de otro grupo, ¿no? Sí, qué locura, o sea, que el individuo, por ejemplo, donde se forma, donde aprende los valores, pues sí, todas esas capacidades que nos hacen tan humanos como la capacidad de amar, de expresarnos, etcétera, y que en la misma familia, Dania, no se pueda transmitir, ¿verdad? O sea, por ejemplo, imagínate un padre autocensurándose y no poder transmitir los valores a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, tú como madre de familia, ¿qué es en este tema? Como ciudadana de a pie, ¿qué es lo que más te preocupa sobre el riesgo que corren las libertades fundamentales? Pues sí, básicamente es reafirmar lo que ustedes dicen. Es esta negación del individuo y con la que los padres estamos luchando cada día, ¿no? Simplemente es un bombardeo que nuestros hijos están recibiendo por todos los medios. Podemos hablar en principal lugar las redes sociales, ¿no? Y cómo ponen estereotipos, cómo ponen ideas, cómo ponen formas de pensar que los van encasillando y los van llevando a dejar de ser lo que son, ¿sí? Entonces, con todo esto, los papás estamos luchando tanto en la parte, digamos, interior de los niños, ¿no? Porque los están modificando, los están bajando a solo lo que ves
a lo que sientes y no va más allá esa capacidad de amar. Entonces, pues se nos está siendo arrebatada y esa es la preocupación más grande, ¿no? Que se nos está siendo arrebatada esa potestad sobre nuestros hijos. Decía Rodrigo Van en su intervención, ¿no? En la Carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos especifica exactamente que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y más aún en la Convención de Derechos del Niño. Se protege este derecho de los padres a educar a sus hijos y a poner ese freno que nos explicaba muy bien Rodrigo Iván, de que el Estado no transgreda nuestros derechos, de decir, esto es lo bueno, esto es lo que quiero que tú aprendas, esto es lo que quiero que tú seas, porque tú puedes elegir lo que quieras ser, pero necesitas elegir ser alguien bueno, un buen ciudadano, un hombre de bien o una mujer de bien que deje al mundo algo bueno. Entonces, todo esto se nos está arrebatando día con día. Agarras el teléfono, yo conversaba con otros papás, antes era que las mamás dejaban salir a sus hijos y se juntaban con malas compañías, ¿no? No te juntes con aquel, no te juntes con este. Ahora no necesitas eso, necesitas agarrar el teléfono celular, soltárselo a tus hijos y darte cuenta que es una serie de tonterías que ellos están aprendiendo y que su cerebro está recibiendo, ¿no? Y va más allá de ese comportamiento psicológico que los lleva a momentos de desesperación, a momentos que no saben ya quiénes son y se identifican nada más por el sentimiento, porque lo que ven en ese espejo, que si soy flaquita, que si soy gordita, y no ven el valor del hombre. Entonces esa es otra preocupación grande, ¿no? Se nos está arrebatando el poder decirle a tu hijo y que nos crean, ¿no? Porque le están creyendo más a lo que el entorno les está dando, ¿no? Y ahí viene pues todas estas, el atentado a las libertades fundamentales, ¿no? Nos hablan de que el infante tiene que tener conciencia para permitir ciertos actos. Están transgrediendo totalmente la libertad de decirle, hijito, esto está mal, ¿no? Porque le dejan a un niño, es como esa imagen, ¿no? Que vemos, ¿no? Le dejan a un niño esa capacidad de elegir qué quiere ser, si niño o niña, pero no le están dejando esa capacidad como un adulto de 18 años que puede ingerir alcohol, que puede entrar a ciertos lugares. Sin embargo, pues es grave, ¿no? Que le estén dejando a niños tan pequeños esa conciencia cuando el papá tiene que ir o y la mamá tienen que ir formando en sus diferentes etapas, viendo las diferentes etapas de los niños. Y de esa manera, pues ellos lleguen a esa etapa adulta donde son seres humanos seguros, firmes, que se aman a sí mismos, ¿no? Y se aceptan tal como son, no importa lo que vean ellos, se aceptan y saben que valen más que lo que ven. Entonces, pues es la parte de la conciencia, ¿no? La que se está modificando totalmente. La parte religiosa, pues, totalmente, sobajada. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que somos esa parte humana y esa parte espiritual, y el ser humano, por su libertad, la va a buscar en el lugar que cada persona cree que está, pues es difícil ahora explicarlo, ¿no? Es difícil ahora llegar con nuestros hijos a hablar de una fe, sea cual sea, pero el padre tiene la certeza de que si lo guía por este camino, el hijo va a llegar a un fin que es el fin bueno. Y ahora no podemos dárselos, no podemos expresarnos, porque incluso nuestros mismos hijos nos detienen, ¿no? Porque están tan bombardeados internamente que no hay esa sensibilidad por la parte espiritual, simplemente lo material, 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 lo que veo, lo que recibo, lo que tengo, y por lo que tengo es lo que valgo. Y pues viene también esta parte de la libertad de expresión, ¿no? Que es, pues nosotros estamos corriendo todo el tiempo, ¿no? Para tratar de quitar, prendes un momento la televisión, que a veces ya es lo menos, y ves cosas, escenas que dices, mijito, no veas. Y el problema más grave es que cuando queremos presentarles cosas correctas y buenas, se nos detiene. Dice, no, porque estás transgrediendo, estás atentando contra la libertad del niño o de la niña. Pero entonces, esas ideologías, esas otras ideas,
que están torcidas, pues sí, están llevando a nuestros hijos por otros caminos. Entonces ahí sí se vale el poderles imponer. Y tú como padre de familia, con un criterio, con una educación quizá muy sencilla muchas veces, sin hablar de una educación de escolar, sino con una conciencia bien formada, los quieres ayudar, pues te rechazan, ¿no? Y te tachan de retrógrada, te tachan de que quieres imponer, cuando lo único que queremos como padres de familia, pues es guiar a nuestros hijos y que sean buenos hombres y mujeres, ¿no? Y que lleguen a su fin último. Entonces, pues podemos ver que todas las libertades que se dicen libertades están totalmente orientadas a las ideologías, a formar conciencias, al estilo que los poderosos del mundo, que la ONU, que tiene ese máscara de gobierno mundial, pues nos está dictando, ¿no? Y nos está llevando. Y ahora, orwelliano, ¿verdad? Que decía sí, Orwell. exacto. Entonces, pues realmente la visión que han tenido todos estos escritores desde 1980 con 1928 con Chesterton, pues son nada más que la realidad de lo que estamos viendo hoy. Y es una preocupación muy grande, ¿no? Que yo como mamá, como todos los papás, no podamos expresarnos, no podamos formar conciencias, no podamos transmitir la fe, porque el mundo nos está diciendo que estamos eh, pisoteando los derechos de nuestros propios hijos y el Estado no los quiere arrebatar, ¿no? ¿Qué puedes dejar a la audiencia, Alan, referente a lo que nos comenta? A ver, es que es todo lo que ella comenta es el mundo y es una élite ideologizada a partir de un discurso y una narrativa que ellos han construido a lo largo ya de bastantes décadas, con una serie de bases filosóficas que se pueden discutir o no a nivel universitario, en la academia, pero que incluso en la academia, con debate abierto, espíritu crítico, diversidad de ideas, no podríamos ponernos de acuerdo, ¿eh? Pero este grupo de personas cree que son dueñas de una verdad absoluta que además le pueden imponer a todo el mundo, ¿sí? Y que además lo pueden hacer a través del Estado, ¿sí? Y eso es muy peligroso, ¿sí? Porque además han construido esta narrativa tendiente además a un discurso de izquierda para combatir una opresión y quieren utilizar a los niños para liberar sus conciencias y que sean mejores personas. Es un proyecto de ingeniería social, ¿sí? Igual que era el marxismo, que querían generar al nuevo hombre, ahora quieren generar a personas que sean más inclusivas, con apertura a la diversidad y esta serie de conceptos que luego suenan aparentemente muy bonitos, pero que a la hora de lo que te están hablando es de adoctrinamiento. Y ese adoctrinamiento conlleva una posición antropológica y una teoría moral que no tenemos por qué compartir. Sí, podríamos discutirlo entre adultos y con libertad de pensamiento podríamos o no estar de acuerdo con algunas ideas o con otras, pero de ahí a que tú tengas derecho a venir a imponérmela a mí o a mis hijos y que yo tenga que ver el mundo con los conceptos que tú quieres, y más si me los quieres imponer desde el Estado con una única doctrina para todos imponible y exigible por la fuerza, y además, si yo pienso distinto, tú me vas a imponer tu voluntad o tu doctrina por encima de mi voluntad a mis hijos y me vas a condenar por ser mala persona, por no estar de acuerdo con tus ideas y vas a utilizar las categorías y los conceptos ideológicos que has construido para satanizarme y me vas a decir que soy misógino, machista, opresor, homofóbico, discriminador y mala persona en general. No, eso es un discurso ideológico, ese es un discurso construido necesariamente para atacar al pensamiento ajeno, para negarte la posibilidad de pensar distinto, de pensar diferente. Y esos aparatos intelectuales, bueno, son cosas abstractas y que luego parecen ajenas a la realidad, pero que están en la narrativa de las expresiones, los discursos que utilizan estos grupos. Sí, si te fijas, siempre tienen la misma lógica, utilizan el mismo lenguaje, es en muchos sentidos 1984. Sí, es este lenguaje diseñado para el doble piensa, para ¿no? el doble piensa o para el Sí. apantallamiento intelectual, para el postureo Y intelectual. por ejemplo, a los papás que nos están escuchando, ¿qué les recomiendo? Bueno, tienen que formarse, tienen que estudiar, tienen que leer, eso toma luego tiempo, luego la gente pues, vive ocupada con sacar adelante el día a día y no tiene tiempo de ponerse, estudiar raíces
filosóficas y doctrinas y teorías de la argumentación o posiciones, pero hay que dedicar algo de tiempo para poder tener armas con las cuales defenderse de esta maquinaria ideológica infernal que nos están imponiendo por todas partes. Sí, porque no es que tengan necesariamente la razón de estos grupos, es que han construido un discurso engañoso, perversamente diseñado, que aparentemente endulza el oído, pero que cuando lo vas desgranando poco a poco, pues te das cuenta que ahí hay un montón de perversidades que te están negando la libertad para educar a tus hijos, que te están negando tu libertad para determinar cuáles son las ideas o los principios o los valores que tú quieres asumir, la fe si la quieres asumir o si no la quieres asumir, que además ellos en sí mismos son una fe radical, ¿eh? Sí, O sí, sí. sea, son una fe que no admite dudas, ¿sí? O que no admite que otra persona Piense piense distinto. distinto, Ujú. ¿sí? Y además es muy O punitiva, sea, te ¿sí? comes todo el paquetazo de Agenda 2030, ahora ya O te 2045. comes toda la Agenda 2030 y la teoría de O eres un mal género, o ciudadano. eres una mala persona. Ujú, Eres claro. una persona abyecta, eres una persona que no tiene Cerrada. derecho Y luego a, también ciudadano no global. O sea, también te baja de bueno, categoría, pues, ¿no? Como es que todos son conceptos sí. ideológicos, pero si te fijas, todos van orientados a tacharte por ser mal individuo, mal Ujú. ser humano, una persona sin ética, Y sin lo más conciencia moral. peligroso es que, por ejemplo, en esto de la cumbre del futuro, ya, o sea, ya van metiendo también lo económico, ¿no? O sea, que te quieren como un ostracismo, un aislarte Bueno, totalmente de la ciudadanía. todas las ideologías tienden a ser expansivas, todas las ideologías tienden a crecer hasta devorar a toda una sociedad en la lógica de las ideas que están defendiendo o que tratan de imponer. El problema con esto es que es un fenómeno abstracto, es un tema que sucede en el mundo de las ideas, ¿sí? De los conceptos. Y muchas veces las personas no se paran a pensar qué implica que yo esté utilizando la palabra inclusión o equidad de género. Sí, estas Solo lo palabras, ve traducido ya en un la impuesto, ya en un deconstrucción, ¿qué castigo. significan estas palabritas? ¿Sí? ¿Cómo fue que llegaron a formar parte de forma tan tóxica del lenguaje? ¿Sí? ¿Y cómo es que de repente me dan un argumento lleno de estos conceptos y yo me quedo así como que no supe qué no entendí qué me quiso decir, pero esta persona ya se puso en una aparente posición de superioridad moral y ya me está regañando por no pensar como él quiere? Bueno, eso es un mecanismo ideológico, como se han visto varios en la historia de la humanidad, el marxismo era Y eso. lo peligroso es que la gente, hay mucha gente que se subordina, o sea, en Bueno, instituciones gubernamentales, escolares, o sea, rapidito. bueno, sí, Lo sí. asumen y hasta lo ven a veces como negocio. Yo te asesoro empresa para que te vayas adecuando a hacer una empresa global, ¿no? O sea, pero esto es darte un balazo en el pie totalmente, Bueno, porque sí, te va a a ver, llegar. es que hay muchas personas que son o por oportunismo o por miedo, porque Ujú. también es muy complicado, como no entiendo qué está pasando y esta persona se está poniendo en una posición de superioridad moral Histérica. histérica, además agresiva y Ajá. violenta, porque tiene esta mentalidad punitiva de que si no estás de acuerdo con ella te va a querer linchar, te va a generar un problema, Y te muy va a probablemente la acusar sociedad le va a dar la y razón, muy probablemente la sociedad no ¿verdad? va a entender, se va a generar una espiral del Sí. silencio, donde todo el mundo se va a quedar callado y tú vas a quedar aparentemente como la mala persona. Sí, por Entonces, todo el aparato mediático, sí, por la narrativa. gubernamental, todo. O A sea, ver, es que así funciona una ideología. Una ideología es esta fuerza devoradora que va cambiando el mundo a partir de ir imponiendo unas supuestas verdades, ¿sí? Que no tienen realmente por qué ser tales, pero que se van construyendo una sobre otra, un concepto sobre otro, de forma que es tan expansivo que cuando pones a un individuo sin ninguna formación previa, porque se requiere también cierta formación para criticar esto, lo pones frente a esto, pues No sabe qué no decir. sé qué hacer ni qué decir. Sé Claro. que pienso que está mal, pero no alcanzo ¿Cómo a lo digo? identificar de dónde están todas las sí, el falacias, los engaño. errores, Ajá. los problemas conceptuales que ya me impusieron en ese discurso. Porque cuando me vienen y me dicen que Alan Capetillo es mala persona porque es un misógino opresor cis heteropatriarcal que no se ha deconstruido, pues tú te quedas así a ver. Ha de ser malo. Sí, A ver, Porque todo eso suena muy feo. todo eso suena muy feo. Pero eso es un Claro. ideologismo, ¿sí? Es un discurso construido con palabras, perdóname, Sí, sí, es. Ajá, a domingueras. mí me gusta mucho Sí. ese concepto que dice Nicolás Márquez,
cuando habla en el tema de la homofobia, pero puedes aplicarlo a cualquiera, ¿no? O sea, es un insulto político de carácter peyorativo Sí. que intenta patologizar a todo aquel que difiere de la Sí. ideología de género, ¿no? Pero es un insulto político. Entonces, congelado. Ya no No, puedes y opinar porque de entrada además estás enfermo porque tienes fobia, ¿no? son estos argumentos dirigidos a la Sí. persona. No estás debatiendo mi argumento, ni lo que estoy diciendo, ni estás apelando a ideas vinculadas a la razón o a la observación de la realidad, sino estás apelando a que yo soy mala persona en tu visión del mundo. Ujú. ¿Sí? Sí. O sea, Dani, ¿algo que quieras agregar? Pues esto es súper importante que nos preparemos. En la gran mayoría de las veces cuando nos quedamos callados es el miedo a cometer el error, ¿no? Como papás y con esta ola que nos va arrastrando, nos queda ese poco tiempo, queda ese Alan. Y, pero bueno, tenemos que esforzarnos, tenemos que ir dando como que esas chispas, ¿no? Y seguramente si alguien ve en nosotros, papás, que nos animamos, a lo mejor aquel papá o aquella mamá que no se animaba, lo va a hacer, se va a animar a hacer aquella acción, aquel pensamiento, ¿no? Es muy fácil cuando vemos estos libros de texto tan horribles que les han llegado a nuestros hijos, pero que si este, nadie levanta la mano, pues todo se queda igual, la maestra, quién sabe qué ha de pensar de nosotros, el profesor, pero si tú le dices, maestra, profesor, mire, yo veo esto, estoy segura, porque lo he vivido en carne propia, va a haber otros tantos papás Que que en brinquen, general sí, son la sí. mayoría, no todos, obviamente, porque desafortunadamente ya muchos papás van Sí, sí, dice Cristina Martín, hay gente que ya la perdimos. sí, que ya van Pero en hay ese que ir por camino. aquellos que todavía pueden despertar. Y es que Sí, la verdad se defiende sola. La verdad tiene un peso impresionante. Entonces, la capacidad de razonar es lo que debemos de suscitar en las personas, especialmente en las sí. nuevas generaciones. Y no tener miedo, como decía Rodrigo. O sea, hay que Oye, ir por Sí. la verdad. oye, es que aparte si la verdad se define como la adecuación entre juicio y realidad, que en teoría se supone que es eso, pues si no lidias con la verdad tarde o temprano vas a tener un problema con la realidad. Sí, 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 Y cuando totalmente. tengas ese problema con la realidad, porque estás viendo el mundo con este discurso ideológico, pues la realidad es un poco, ¿cuál es la palabra? Un poco cruel. No, ¿No? sí, y que se te pasaron los años, apostaste tu vida a a Mentira. una mentira y llega la frustración, la depresión, o sea, ¿tú a cuántos años dedicaste a eso? A lo mejor te llenaste de títulos y hasta doctorados de chocolate, porque son ideologías, son humo. Sí. Y llega el momento en el que el sentido de la vida no se encuentra, o sea, es que va a llegar, o sea, esa O factura es hay muy algo más cara. feo que se aferran tanto a mantener esa mentira porque les ha costado Sí, tanto tiempo exactamente. de su vida meterse en ese discurso y aprendérselo de memoria, que luego ya no pueden salir aunque vean que están Que está chocando mal. contra la realidad porque para ellos es muy difícil reconocer el error. Pero es locura y llevas sí, entre las patas a A mucha toda la gente, ¿no? Entonces, gente. por eso es invitar a nuestra audiencia a pensar por sí Sí. misma, ¿verdad? No tener miedo a pensar, a formarnos, a apelar a la razón y a defender la verdad. Defiende lo que tú crees. Piensa por ti mismo, A ¿verdad? volver a esos detallitos. Bueno, yo recuerdo mucho en mi casa, siempre era, tu libertad termina donde empieza el derecho del otro. Tu libertad termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, si yo ya estoy pasando de ese derecho del otro a libertad de expresión, a su libertad religiosa, entonces aguas. Es momento de detenernos y como papás tenemos esa grave responsabilidad de poder guiar a nuestros hijos por el buen camino, ¿no? Con esa razón, esa inteligencia que nos lleva a que nuestra voluntad actúe correctamente y que eso se transmita a los niños. Sí, y motivarlos a pensar por sí solos, a razonar ellos Sí. solos, a cuestionarles para que ellos solos vayan tomando sus propias decisiones. Bueno, pues les agradecemos mucho el tiempo que han invertido, ¿verdad? Porque esto también es parte de informarnos e informarnos y pues les damos las gracias. Los esperamos para nuestro siguiente podcast y ayúdenos a compartir para que más gente se atreva a hablar con la verdad, a pensar, a razonar. Y pues muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Daniel. A ustedes, gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.